Voy a continuar con el ejemplo que estamos revisando de balance macroscópico de masa. Aquí ya aparece el perfil que obtuvimos en el video anterior. Nada más como recordatorio, ya establecimos que estos términos son de decaimiento exponencial. Ese de ahí y este de acá. Y este término de aquí es la solución o es la concentración de A en estado estacionario. Donde la derivada pues de nuestro perfil es 0. ¿Sí? Voy a dibujar otra vez el perfil por aquí. Si graficamos esa función en rojo, pues empezaremos en algún valor y tendremos un comportamiento de decaimiento hasta alcanzar este valor de estado estacionario, que es este de acá. Bueno, ese valor de estado estacionario lo obtuvimos en el video anterior haciendo que el tiempo tienda a infinito. Pero ¿qué pasa en el sentido práctico? En el sentido práctico pues, no existe el tiempo infinito, no podemos esperar un tiempo infinito para que se baje hasta ese valor. Voy a contestar algunas preguntas de diseño esencialmente, que tienen que ver con el, pues todo esto para qué me sirve. Entonces lo que voy a considerar para tratar de ser más claro es supongan que A, la especie A, es un contaminante. La especie A es un contaminante que se produce en alguna empresa, una fábrica. Y ese contaminante pues está normado, es decir, hay una regulación, una norma que te dice no puedes tirar esa corriente al drenaje pluvial, por ejemplo, si la concentración rebasa cierto valor. ¿Sí? Entonces hay un límite. Entonces vamos a suponer que el límite fuese este nivel de concentración. Entonces esta sería la concentración de A límite que establece la norma. Si tu concentración está de aquí hacia abajo, puedes hacer esa descarga al drenaje pluvial. Si tu concentración está de aquí para arriba, no puedes. Entonces aquí no puedes, acá sí puedes. Pero tú estás generando o tienes esta concentración inicial y en tu tanque, como digo, esa es la concentración en tiempo igual a 0. Pero lo que tú estás produciendo, esa concentración pudiera ser un 0 si tú quieres. La concentración importante es esta corriente que entra, que va a cierto flujo y lleva una concentración CA in. Esta es tu concentración, que es la que persigues caer de aquí hacia abajo para poder hacer esa descarga, que lo que salga pues del tanque cumpla con ese valor límite o menor y puedas hacer esa descarga al drenaje pluvial. Obviamente esto no es trivial, tiene implicaciones ambientales. Y entonces algunas preguntas que yo hiciera, o sea, aquí la necesidad está clara, la concentración está por encima del límite, tienes que bajarlo, tienes que, en este ejemplo que estamos revisando, en esta cosa de aquí, pues es precisamente la empresa tendrá que instalar un tanque para que ahí ocurra esta degradación y ya empiece a bajar su concentración, que empiece a reaccionar hasta que alcance este valor límite o inferior y lo puedas descargar y a un río o un drenaje pluvial, a donde sea. ¿Sí? Entonces la necesidad está ahí, tienes que colocar un tanque para que ocurra la degradación y alcances este valor límite. Algunas preguntas que espero que todas tengamos y que cualquiera hiciera serían: pensemos que ya tenemos un tanque, o sea, la empresa ya tiene un tanque, es decir, este volumen es conocido y lo va a usar para que permanezca la especie A allá adentro y se esté transformando.
Pensemos pues que es la situación que el tanque ya existe, no vamos a invertir en un tanque. La pregunta que yo comenzaré haciendo es, bueno, ¿y este flujo volumétrico a qué valor debe ser? Entonces Q, ¿qué valor debe ser? De manera que lo que salga por acá pues esté por debajo de la concentración límite. ¿Sí? Pues sería una pregunta. ¿Y el flujo? ¿A qué velocidad operamos este sistema? En continuo. Otra pregunta sería, este tiempo, estoy viendo el perfil en azul. Como digo, si el tiempo tiende a infinito, pues alcanzas esta parte donde ya no cambia la concentración, que es la solución en estado estacionario. Pero como digo, pues tiene que pasar un tiempo infinito. Lo que pasa si estamos muy cerca, ¿qué pasa si estamos un poquito arriba? ¿Sí? No es la concentración en estado estacionario, pero casi estamos ahí. ¿Sí? ¿Para qué hablo de este punto? Porque el otro se alcanza en el tiempo igual infinito, pero como digo, en el sentido práctico, pues eso no nos sirve de nada. Porque mejor no me recorro un tiempo finito, aun cuando no sea el valor en estado estacionario, pero estemos muy cerca de él, ganando que es un tiempo finito. Y entonces la pregunta sería, ¿este tiempo de aquí a cuánto es igual? Es decir, ¿en qué tiempo alcanzo un valor cercano a la concentración en estado estacionario? ¿Por qué es importante este valor en estado estacionario? Porque cuando tú hagas este sistema, pues eventualmente la concentración va a ir moviéndose hasta que alcance el valor en estado estacionario, y eso es lo que vas a estar descargando continuamente. Entonces es crítico que este valor en estado estacionario pues esté por debajo del valor normado. ¿Sí? Pero eso no contesta, bueno, ¿y en qué tiempo voy a alcanzar ese valor límite? Y entonces sí lo descargo. Entonces hay dos preguntas críticas aquí. Una es, pues, ¿y en qué tiempo va a estar operando pues, en estado estacionario y por debajo del valor crítico o límite? Y la otra pues que está asociada es, ¿y a qué flujo le metemos aquí? O sea, la necesidad es clara, necesitamos bajar la concentración de A, pero eso nada más es una necesidad. Y en donde entra el ingeniero es a contestar estas preguntas: ¿a qué flujo operas y en qué tiempo vamos a llegar al estado estacionario? Si me dices, pues es que mira, este tiempo de aquí es un año, seguramente te voy a correr porque no podemos esperar un año. O sea, si me dices que a los 6 meses vamos a andar por aquí, pues todavía estamos por encima del valor crítico, no pudiéramos estar tirando eso que sale del tanque. ¿Sí? Obviamente no tiene sentido que pues es un año, mira lo que tardamos. No, te voy a correr. ¿Sí? Entonces, esta ecuación así como está acá arriba va a poder contestar estas preguntas, que son bastante válidas. ¿Sí? Y este es el diseño que se hace en México. No piensen que hacemos cosas más extraordinarias, hacemos cosas prácticas. En este sistema que estamos analizando hay dos tiempos característicos, que son tiempos asociados al sistema. El primero es el tiempo de residencia. Y ahorita explico más. Y el segundo es el tiempo asociado a la reacción, que son los dos procesos que están ocurriendo en el sistema que estamos analizando. Voy a analizar nada más qué es ese tiempo de residencia. Entonces tenemos nuestro tanque, está siendo agitado. Tenemos nuestra corriente que alimenta el especie A, una concentración CA-IN, la corriente que se lleva a una concentración CA, y el volumen del tanque pues ya sabemos que es P. ¿Sí? Si dividimos el volumen entre el flujo volumétrico y revisamos las unidades, y el volumen serían litros y el flujo litros en segundos, lo que obtenemos son unidades de tiempo. ¿Cómo se representa físicamente esto? Es si siguiéramos un elemento de fluido que entra aquí, por ejemplo, si seleccionamos este volumen que estoy dibujando en azul, desde el momento en que entra, es decir, en el momento en que cae aquí, en algún momento se va a seguir la trayectoria que él quiera y va a terminar saliéndose.
Entonces esa trayectoria pues, le lleva cierto tiempo. Ese tiempo se llama tiempo de residencia, es el tiempo que ese elemento de fluido o ese volumen de fluido permanece ahí en el tanque, ¿sí? Y se puede calcular con esta expresión, es decir, el tiempo de residencia, que de hecho es la tau que ya definí en el video anterior, pero no hablé más de qué era, es B entre Q. ¿Sí? Y ese es el tiempo de residencia y representa pues lo que ya establecí, es cuánto tiempo permanece, si quieres tú la especie A que entra aquí, cuánto tiempo permanece en el tanque y se termina saliendo. Bueno, ese es el tiempo de residencia, es un concepto básico que deben conocer. En su clase de cinética y de reactores pues hablarán más de ello. El otro es el tiempo asociado a la reacción. Este es un poco más complicado nada más, pero es similar a esto que estoy estableciendo. Si revisamos, por ahí en el video anterior establecimos que la velocidad de consumo era una cinética de primer orden, era K por CA. Voy a escribir aquí las unidades. RA son moles de A por segundo y por volumen. La concentración pues son moles por volumen. Y como están relacionadas por este signo igual, pues forzosamente la K debe tener unidades de 1 sobre segundo, de 1 sobre el tiempo. Esa K representa o está asociada a este tiempo asociado a la reacción. Le voy a llamar tiempo de reacción. Y no es otra cosa que el inverso de esa constante K. Esa constante de proporcionalidad, que también se le llama velocidad específica de reacción, tiene 20.000 nombres. No es otra cosa que una constante de proporcionalidad. Revisando esta expresión de aquí, si esta K es grande, pues la velocidad de reacción es grande, ¿sí? Y puesto que estamos definiendo que el tiempo de reacción es el inverso de ese valor de K, si K es muy grande, pues el tiempo de reacción va a ser pequeño, ¿sí? Entonces efectivamente esa K está asociada al tiempo de reacción. Entonces ahí están los dos tiempos característicos del sistema. Los dos aparecen acá en el perfil. Aparecen en KT, K-tau, perdón, en este término de aquí, que está aquí y está acá, ¿sí? Si recuerdan, bueno, ahí está los dos términos. Voy a demostrar que efectivamente allí están. De acuerdo a la definición, pues lo voy a tomar de aquí. Tenemos K por tau. De acuerdo a lo que estamos estableciendo, tau pues ya es directamente el tiempo de residencia, y K o el inverso de K pues es el tiempo de reacción. Entonces ahí aparecen en ese término KT están los dos tiempos asociados a los tiempos característicos, y aparecen en la ecuación. De hecho yo extraje los tiempos característicos de la ecuación, ¿sí? De ese término K por tau, ¿sí? Bueno, voy a terminar contestando estas dos preguntas, pero antes de eso voy a explorar dos casos límites. Y voy a estar hablando entonces de estos dos tiempos. Bien. Entonces, el primer caso límite, se llama el caso límite 1, siempre va a ser la comparación del tiempo. Entonces el primero va a ser qué pasa si el tiempo de residencia es muchísimo más grande que el tiempo de reacción, es decir, de 1 entre K. ¿Sí? Y el otro caso límite 2 pues va a ser al revés. ¿Qué pasa si el tiempo de reacción es muchísimo más grande que el tiempo de residencia? ¿Sí?
esto que estoy escribiendo aquí a la izquierda, pues si pasamos K hacia la izquierda, pues sería K por tau es mucho mayor que 1, ese es el caso 1, y en el otro sería K por tau mucho menor que 1. ¿Sí? Pues ahí están los dos límites. ¿Qué es lo que sucede con la ecuación? Voy a escribir otra vez la ecuación aquí para no estarme regresando. O el perfil. Ahí está nuestro perfil que describe cómo cambia la concentración de A en el tanque. Y lo que voy a hacer es sustituir estos términos. Otra vez reitero que aquí están los términos estos de decaimiento exponencial. Y lo que tú persigues es alcanzar el valor de la solución en estado estacionario. Entonces eso implica que necesitas que este término pues tienda a ser 0. Y este exponencial también. Es el mismo término, si uno tiende a 0, pues el otro también. Si ellos tienden a 0, el resultado va a ser que es la concentración en estado estacionario. Pero no podemos sustituir el tiempo igual a infinito. Pues. Entonces, ¿qué pasa? Voy a separar entonces los casos. El perfil aplica para los dos. Entonces voy primero a sustituir la parte de la izquierda en el perfil. ¿Qué es lo que va a ocurrir si Kt es mucho mayor que 1? Ahorita estoy viendo, voy a escribir aquí en medio la solución en estado estacionario, que le voy a poner SS para representar el estado estacionario, sería Cain entre 1 más K por tau. Sí, entonces para el primer caso es K por tau mucho mayor que 1, entonces sea SS, que es eso que puse ahí en el centro. Lo que estamos estableciendo es que Kt es mucho mayor que 1, entonces es como si este 1 que está aquí pues no existiera. Y ese es el resultado que se alcanzará bajo esta restricción de concentración. En el otro caso, Kt es mucho menor que 1, entonces ahora es como si este término no existiera. Y entonces tu concentración en estado estacionario sería Ca1 entre 1. ¿Sí? Entonces ahí están los dos límites o el resultado de la concentración en estado estacionario, y como ven pues son valores diferentes. ¿Qué pasa con si esta es nada más la parte del estado estacionario? ¿Qué pasa si analizamos el argumento del exponencial? Solo voy a escribir el argumento del exponencial. Voy a escribir aquí en otro color. Entonces aquí el argumento sería 1 más K tau T entre tau, acá es el mismo. Y entonces otra vez voy a hacer lo mismo, voy a sustituir K tau mayor que 1. Entonces es como si este 1 pues no existiera. Entonces sería K por tau por T entre tau. Tau se va a cancelar. Y el argumento va a ser igual a K por T. El signo menos pues no voy a estar hablando de él, ¿no? Ahí está. Bueno, vamos a agregárselo aquí. Entonces, el argumento del exponencial en el caso de la izquierda es igual a menos K por T. ¿Qué pasa en el otro caso? En el otro caso ahora Kt, este de aquí, es mucho menor que 1, es decir, es como si este término no existiera. Y entonces solo va a quedar menos 1 por T entre tau o menos T entre tau. Entonces cambian también los argumentos de los exponenciales dependiendo del caso. No se les olvide que lo que perseguimos es que
queremos que estos exponenciales tiendan a 0. ¿Sí? Ese valor del exponencial va a tender a 0 o va a ser un valor cercano a 0. Esto lo pueden calcular ustedes con sus manitas. Por ejemplo, voy a escribirlo por aquí. Si el argumento es menos 6, el valor del exponencial pues no es 0, pero es 0.0025. Entonces sí estaríamos hablando pues de un... a eso me refería con lo que decía de que no vamos a llegar hasta acá, hasta el estado estacionario, pero vamos a estar muy cerca, vamos a estar por aquí. ¿Sí? Entonces, 0.0025 pues ya estamos muy cerca del estado estacionario, ya estamos muy cerca pues de que se cancelen estos términos y solo obtener esto. ¿A qué se traduce eso entonces? Que ya están ahí los argumentos, ya están qué concentraciones se van a alcanzar, pero tendrán que pasar tiempos diferentes en cada una. En el de la derecha, el tiempo que tendrá que transcurrir tendrá que ser igual a 6 tau, ¿sí? Para que cumpliéramos con que el argumento del exponencial pues es e a la menos 6. Y en el otro lado, bajo ese mismo raciocinio, el tiempo que debería transcurrir debería de ser 6 veces 1 entre k, para que el argumento fuera el mismo, 1 a la menos 6 y se cancelan. Entonces los tiempos que tienen que transcurrir son diferentes. En el lado de la izquierda ese tiempo depende de esta constante de reacción, de esta acá, mientras que en el de la derecha depende pero del tiempo de residencia. Y reitero que las concentraciones en el equilibrio o en el estado estacionario no son iguales, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso de la derecha? Lo que está prediciendo esta ecuación es la concentración en estado estacionario termina siendo la concentración que estás alimentando en tu corriente, es decir, esto alimentas y en estado estacionario va a salir exactamente lo mismo. Entonces lo único que hiciste fue reemplazar la concentración que había inicialmente en el tanque y empezó a disminuir o a subir, lo que sea, dependiendo del caso, hasta alcanzar este valor. Y tuvieron que transcurrir 6 veces el tiempo de residencia. Entonces 6 veces el tiempo de residencia es el tiempo que te lleva a reemplazar todo el material en el tanque y que la entrada sea igual a la salida, ¿sí? Entonces lo voy a dibujar acá otra vez separado en los mismos casos, pero ahora voy a dibujar los perfiles nada más para representar lo que estoy diciendo. Entonces empezaste en cierto valor, vas a bajar hasta alcanzar el estado estacionario. Este valor de estado estacionario resulta que es CAIN, es decir, no te sirvió de nada tu proceso y alcanzaste ese valor más o menos en 6 veces el tiempo de residencia, ¿sí? Este proceso no te sirvió de nada porque no hubo reacción, ¿sí? Y eso es lo que está desde la comparación de los tiempos. Lo que tú estableciste es el tiempo de reacción es muchísimo más grande el tiempo de residencia, es decir, el material no está el tiempo necesario en el tanque para convertirse y termina saliéndose, ¿sí? Eso es lo que representa ese límite. En el otro caso es el tiempo de residencia es mucho más que el tiempo que le lleva a convertirse, es decir, la molécula de A permanece más tiempo en el sistema que el tiempo que le lleva a transformarse, ¿sí? Entonces en ese caso voy a hacer el perfil. La ecuación pues va a ser similar, o el perfil es similar, lo que cambian pues son los valores. Entonces ahora el valor en estado estacionario es SAIN entre K tau, que fue lo que obtuvimos aquí. Y este tiempo en donde ya casi alcanzaste el estado estacionario es 6 veces entre K, es 6 entre K. Bueno, estos son los límites. Este de la izquierda pues no sirve para nada para tus propósitos de bajar la concentración de A hasta el valor crítico o límite para poder tirarlo en el drenaje pluvial. El otro sí te sirve
porque la concentración, de hecho, está acá, en esta parte, es un valor grande, que implica que la reacción ocurre en un tiempo muy corto, que es el inverso de esa acá, ¿sí? Y eso hace que tau sea mucho mayor que 1. Entonces, ¿qué implica esto? A lo mejor la reacción ocurre en un segundo, pero el material está dentro del tanque o reside en el tanque 1000 segundos, es decir, en un segundo se convierte y 999 segundos pues está dando ahí dando vueltas de a gratis. Eso consume energía, no se les olvide que el sistema está en agitación. Entonces yo le estoy metiendo energía aquí, trabajo, que me cuesta. Entonces tampoco tiene sentido. Si vas a poder bajar la concentración, de hecho la concentración pudiera bajar hasta 0 porque este valor de K es grande. ¿Sí? Pudiera descender hasta 0, pero está esa parte de no tendría que haber estado tanto tiempo agitándose esa cosa. Necesitábamos menos tiempo para alcanzar esos valores. ¿Sí? Entonces ninguno de los dos tiene sentido. Uno porque no alcanzas el objetivo y el otro pues porque energéticamente pues sí vas a alcanzar que sea menor que el valor límite, pero estás gastando muchísima energía nada más agitando el material. Entonces ninguno funciona. Vamos a analizar ya por eso se llaman casos límites. Vamos a analizar casos más realistas. Voy a analizar pues al menos 3 casos. Le voy a poner así, casos realistas. Ya en el ejercicio voy a terminar haciendo lo mismo que hice aquí. Voy a determinar estas concentraciones de estado estacionario y luego el argumento del exponencial. ¿Sí? Esto de acá. Entonces, eso no va a cambiar, voy a hacer el mismo análisis. Y al final lo que vamos a terminar contestando, ya sabríamos pues cómo calcular esas concentraciones estacionarias. Ya establecimos cómo calcular este tiempo, voy a hacer lo mismo. Lo que no he contestado es este. ¿Cuál flujo volumétrico operamos? Entonces, casos realistas. Voy a analizar 3. El primero va a ser que los tiempos, el tiempo de residencia y el de reacción sean iguales. El tiempo de residencia sea 2 veces el tiempo de la reacción, o el tiempo de residencia sea la mitad del tiempo de reacción. Entonces empecemos con el primero. Voy a separarlos. De esta primera ecuación pues obtenemos que K por tau es igual a 1 y voy a escribir acá la concentración en estado estacionario para que se aplique para todos. Quedamos que era CA in entre 1 más K por tau. Esta ecuación es general para los 3 casos y el argumento del exponencial era menos 1 más K por tau por T entre tau. ¿Sí? Bueno, entonces la primera parte lo voy a hacer aquí, sea SS, si K por tau pues quedaría CA1 entre 1 más 1, o sea S es CA in, perdón, entre 2. Es decir, la concentración que va a salir del tanque en el estado estacionario va a ser la mitad de la que entró. Alcanza para que sea abajo del límite, pues eso dependerá de los valores y de los límites. ¿Sí? De los valores pues de la concentración CA in y de los límites. Puede ser que alcanzara o no. Pero ese es el valor que se va a obtener. Y el argumento, ¿en qué tiempo lo obtenemos? Pues sería menos 1 más 1 por T entre tau. Sería menos 2 por T entre tau. Bajo el mismo raciocinio de que el argumento debe ser menos 6 para cancelar los exponenciales, pues de ahí inferimos que el tiempo debería de ser 3 tau. 3 veces el tiempo que va a pasar para que alcances ese valor en estado estacionario, que es la mitad de la concentración de la entrada,
va a ser 3 veces el tiempo de residencia. ¿Sí? Bueno, regresando a, estoy como digo bajo este mismo caso, lo único que voy a sustituir, lo voy a hacer por aquí, es que tau es b entre q y es igual a 1 entre k. Si el volumen del tanque ya se conoce, es decir, si tú ya tenemos un tanque ahí, lo queremos usar, y entonces a qué flujo operamos, esa información la podemos obtener entonces de aquí. Podemos resolver para Q, y no es otra cosa que K por B. Ese sería entonces nuestro flujo volumétrico con el que tendríamos que operar. Y la concentración va a bajar a la mitad y en 3 veces el tiempo de residencia llegas a este valor, aproximadamente ese valor. ¿Sí? Y ahora aquí ya está entonces contestado todo. Tendrás que operar pues al resultado de K por B, de qué tamaño es el tanque, cuál es la constante. Como digo, todo el curso de cinética tiene que ver con cómo determinas esas constantes. Y eso establece el flujo y establece automáticamente el perfil, las concentraciones y los tiempos. ¿Alcanzará? Pues no sé, habrá que establecerlo. A ver, hay que sustituir valores. Ese mismo ejercicio voy a hacer en las otras. Acá sería K por tau igual a 2. Y entonces CASS sería CA in entre 3. Un tercio de la concentración de la entrada va a ser la de la salida en estado estacionario. Y el argumento del exponencial va a sustituir aquí, para no equivocarme, sería 1 más 2 t entre tau, sería menos 3. Voy a cerrar esto para no equivocarme. 3 t entre tau. Entonces bajo el argumento que debe ser es menos 6 el argumento, pues t debería ser 2 tau. ¿Sí? Entonces aquí nada más tendrán que pasar 2 veces el tiempo que tendrá que transcurrir, sería 2 veces el tiempo de residencia, y la concentración va a bajar un tercio de la entrada. Y en este ejercicio de acá, pues ahora sería B entre Q es igual a 2 entre K. Resolvemos para Q. Sería K por B entre 2. ¿Sí? Y a este flujo operaría así. ¿Podríamos inferir este resultado? Pues sí, pero no los valores exactos. Aquí se está reduciendo, para alcanzar la condición reduces el flujo volumétrico, es la mitad de este de acá arriba. Y al reducirlo la concentración desciende un poco más. Acá arriba era nada más la mitad de la entrada, ahora es un tercio de la entrada. ¿Sí? Entonces aquí hay cosas que puedas inferir. Obviamente si permanece más tiempo el material en el tanque, pues hay más tiempo para que reaccione, pero aquí ya hay valores o se pueden calcular valores. Tú ya decidirás si sea in entre 3 cumple con la norma. ¿Sí? El último lo voy a dejar para que ustedes lo hagan y obtengan qué es y lo analicen. ¿Sí? Pero aquí está como un problema tan sencillo. Sí permite resolver cuestiones en el sentido práctico de a qué flujo, o al revés. Pudieras tú decir, es que el flujo yo lo estoy produciendo en la planta siempre a 1 litro por segundo, o 1 litro por hora, o lo que tú quieras. Entonces ahí conoces el flujo, las mismas ecuaciones, el mismo análisis, ahora te van a decir, pues requieres un tanque de estas dimensiones. Y vas a alcanzar este valor de concentración que cumple con el límite en este tiempo, que es un tiempo razonable. ¿Sí? Bueno, entonces eso es todo por la parte de análisis. Las ecuaciones dan mucha información, siempre hay que prestar atención a ellas, y que representan, más allá de ser matemáticas, esas cosas que nos chocan, representan algo en el sentido práctico. Y por cierto, eso es lo que nos hace ingenieros, o los hace a ustedes o me hace a mí, o los va a hacer a ustedes y me hace a mí.